Hola amigos, en este video veremos cómo calcular la media aritmética en la calculadora ClassPath 2 de Casio. Veremos cómo calcular la media aritmética, también veremos cómo calcular el error medio cuadrático. Aparte de ello calcularemos esta expresión llamada error medio cuadrático de la media. Al final calcularemos el peso que viene dado por esta expresión. La media aritmética es un cálculo bastante frecuente, inclusive la calculadora tiene funciones que nos permiten hallar esta media aritmética, pero en este video haremos un programa que nos calcule estas cuatro variables. Primero calcularemos la media aritmética, a continuación calcularemos el error medio cuadrático, que fíjate que depende de la media aritmética. N es el número de datos. Luego calcularemos el error medio cuadrático de la media, que viene dado por esta expresión, pero fíjate que depende de la variable calculada anteriormente, del error medio cuadrático. Al final calcularemos una variable llamada peso, que viene dado por esta expresión, pero fíjate que también depende de la expresión anterior. Entonces en este video haremos un programa que nos permita calcular estas cuatro incógnitas. Lo primero que hacemos es presionar el botón de aplicaciones. A continuación vamos a la aplicación de programas, Program. Ahí le damos un clic al botón de hoja nueva. Aquí es donde le damos un nombre a nuestro programa. Le daremos un nombre, por ejemplo, así, media aritmética, ¿sí? Media ari. A continuación le damos en OK. Y es aquí donde comenzamos a escribir nuestro programa. Primero que nada, calcularemos la media aritmética de un conjunto de datos. Entonces, nosotros de alguna forma necesitamos ingresar un conjunto de datos. Esto lo haremos por medio de la aplicación de estadística. Para ello presionemos el botón de aplicaciones. Guardar cambios, le decimos que sí. Vamos a la aplicación de estadística. Fíjate que en la lista 1 tengo unos datos. Si yo voy a Home, ¿sí? Voy a Main y escribo esta variable list1, fíjate que me devuelve lo que tenía en la aplicación de estadística en la columna de lista 1. Entonces, nosotros utilizaremos esta variable por medio de la aplicación de estadística para ingresar nuestros datos en lista 1. Aquí en lista 1 es donde guardaremos los datos que nosotros ingresaremos. A continuación regresamos a la aplicación de programa y pulsamos en el botón de editar. A continuación es aquí donde comenzamos a escribir nuestro código, teniendo en cuenta que en la lista 1 es donde se guardan los datos que nosotros ingresaremos. Entonces lo primero que necesito es yo tener el tamaño de nuestra lista, o sea, cuántos datos he ingresado. Esto lo haré por medio del comando din. El comando din me permite calcular la dimensión de una lista, o sea, cuántos elementos tiene. Dijimos que nuestros datos se guardarán en la variable llamada lista1. Pero este resultado, el tamaño de la lista 1, le guardaré en una variable llamada n minúscula. A continuación, nosotros calcularemos la sumatoria de los números que tenemos en nuestra lista. Como vemos aquí, la fórmula de la media aritmética. Para hacer eso, nosotros utilizamos el comando sum, que lo que hará será sumar los elementos que tengamos en la lista 1. A continuación, nosotros dividimos este resultado por la cantidad de elementos que nosotros tengamos. En nuestro caso, ya sabemos que la cantidad de elementos lo tenemos guardado en la variable n. A continuación, este resultado lo guardamos en la variable llamada, nos crearemos una variable, por decir en mayúscula, media aritmética. A continuación, lo que haremos será mostrar este resultado en la terminal de la calculadora para que nosotros al final de ejecutar el programa podamos observar el resultado. Para ello simplemente nosotros utilizamos el comando print y a continuación lo que nosotros deseamos mostrar, en este caso el resultado guardado en la variable MA, media aritmética. Guardamos esto, pulsamos ahí y ejecutamos. Fíjate que el programa me devuelve 7.9, que es la media aritmética. Vamos a ir a la aplicación de estadística y vamos a cambiar estos datos. Por ejemplo, voy a poner acá 7
7, 7, 7 y 7. Yo de antemano ya sé que la media aritmética es 7. Vamos a regresar nuevamente a nuestro programa. Si ejecutamos, fíjate que el resultado que obtengo es 7, que es lo que buscaba, que es la media aritmética. Entonces nosotros continuamos editando nuestro programa. A continuación, luego de calcular la media aritmética, nosotros también debemos calcular esta variable llamada error medio cuadrático. Como tú podrás observar, es una expresión que viene dentro de una raíz cuadrada, pero antes debemos de realizar la sumatoria de cada uno de los elementos de nuestra lista menos el promedio elevado al cuadrado sobre n-1. ¿Cómo podríamos hacer esto? Nosotros debemos de restar cada uno de los elementos del promedio y al final sumarlos. Esto lo podemos hacer por medio de un ciclo for, que es un ciclo que nos permite repetir un proceso muchas veces. En este caso, restar del promedio cada uno de los elementos de la lista para que al final lo sumemos. Entonces nosotros invocamos la estructura repetitiva for, de esta forma. For, otra vez for, to, al final for, next. Esta parte de next le ponemos al final. A continuación, después de for, hacemos un espacio. A continuación, le damos un valor inicial, a partir del cual va a comenzar este ciclo repetitivo. Le asignamos una variable, en este caso le podemos llamar i. A continuación, después de i, le damos un espacio, ¿sí? A continuación, le damos otro espacio después de to. Y le damos el valor final para el proceso repetitivo. En este caso queremos que este proceso se repita desde 1 hasta la cantidad de elementos que nosotros tengamos en la lista. En nuestro caso la cantidad de elementos lo tenemos en la variable n. Entonces el proceso se repetirá desde i igual a 1 hasta n. Y dentro de esta estructura for next nosotros desarrollamos el proceso repetitivo. En nuestro caso, el proceso repetitivo siempre será restar de cada uno de los elementos de la lista el promedio. Entonces nosotros para poder llamar, por ejemplo, el primer elemento de la lista, hacemos de la siguiente forma. Ponemos el nombre de la variable que contiene nuestros valores. En nuestro caso se encuentra en la variable lista. A continuación vamos aquí a keyboard. Vamos a matemática 3, a continuación pulsamos en el botón de acá de corchetes y abrimos esto de aquí. Y dentro le ponemos la variable i. Recordemos que la variable i variará desde 1 hasta n. Con esto nosotros sacaremos cada uno de los elementos de la lista. En este caso estamos sacando un elemento i. A continuación le restamos el promedio. Recordemos que el promedio lo tenemos guardado en la variable ma mayúscula. A continuación nosotros a esto debemos elevarle al cuadrado. Entonces abrimos paréntesis. A continuación al final vamos aquí y elevamos al cuadrado. A continuación todo esto le guardaremos en una variable auxiliar. Le llamaré una variable auxiliar 1. Entonces el proceso repetitivo será el siguiente. Sacaremos cada uno de los elementos de la lista desde 1 hasta n. Luego le restaremos el promedio. Al final le elevaremos al cuadrado. Pero nosotros al final lo que debemos hacer es sumar todos estos elementos. Entonces yo luego de hacer la operación agregaré lo siguiente. Le sumaré la misma variable auxiliar 1. Lo que hará esto será acumular las sumas y entonces se desarrollará esta sumatoria. En un primer momento, auxiliar no tendrá ningún valor, puesto que será la primera vez que se realice esta operación. Y para ello nosotros debemos de darle un valor inicial auxiliar, para que no nos bote un error. Entonces, le daré un valor inicial de 0 para que al comienzo se realice esta suma. Al comienzo, en un primer momento, auxiliar valdrá 0 y 0 más cualquier otra expresión siempre es la misma expresión, lo que no alterará nuestra sumatoria. Al terminar de realizar esta sumatoria, nosotros debemos de hacer lo siguiente. Fíjate, debemos de dividir esa sumatoria que está guardada en la variable auxiliar 1, dividirlo sobre, abrimos paréntesis, sobre n,
menos 1, pero a todo eso nosotros debemos de sacarle la raíz cuadrada. Aquí ya tenemos el comando que nos permite calcular la raíz cuadrada. Hacemos clic y a continuación encerramos la operación de raíz cuadrada. Al final todo este resultado le vamos a guardar en una variable que le daremos el mismo nombre, MEMC. Ya está. Con esto ya tenemos el cálculo del error medio cuadrático. Al final imprimimos este resultado para poder observarlo. Entonces imprimimos el resultado guardado en EMC. Vamos a guardar esto y vamos a ejecutar. Nosotros ya tenemos números guardados en la variable lista, por lo que debería de ejecutarse normalmente este programa. Ejecutamos. Terminó de ejecutarse. El primer resultado es 7, que es el promedio, y el último es 0. Veamos, posiblemente este resultado de 0 me esté dando porque todos los elementos son iguales. Sí, cada elemento es el mismo y el promedio es 7, entonces obviamente aquí me dará 0. Nosotros vamos a estadística y vamos a cambiar estos valores. Por ejemplo, yo le daré a 10, ¿sí? 20, 25, 25, 30. Regreso nuevamente a la aplicación de programa y ejecuto nuestro programa. Terminamos. El primer valor que tenemos es el promedio, el último es el error medio cuadrático. Lo que haremos a continuación será borrar estos resultados previos. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Antes de comenzar a imprimir resultados, o vamos acá a este menú de entrada-salida, vamos acá al menú Clear y le damos al comando Clear Text. A continuación nosotros continuaremos con los cálculos, que ya no son complejos. Calcularemos esta variable llamada error medio cuadrático de la media, que simplemente es la división del resultado anterior sobre la raíz cuadrada. Entonces rápidamente hacemos esto. Dividimos la variable EMC, error medio cuadrático, sobre la raíz. Aquí tenemos la raíz cuadrada. Aquí está la raíz cuadrada de n. En nuestro caso n es la cantidad de términos. N minúscula, ¿sí? Y esto le asignamos a la variable, crearemos una nueva variable llamada EMCM, tal como está aquí, ¿sí? Y haremos igual que antes, imprimiremos ese resultado con el comando print, imprimimos EMCM. Al final calculamos el último resultado, que es el peso, que también depende de la otra variable y es un simple cálculo. Entonces esto es 1 sobre EM, la variable EMCM, pero todo esto elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado y esto le asignamos a la variable llamada P, que representará el peso. Como hicimos anteriormente, luego de calcular ello, imprimiremos el resultado. Print P mayor. Esto de aquí le voy a poner en orden, porque primero, esto de aquí le pondré al final. La variable es la media aritmética, ¿sí? Para que se muestre en orden. Nos guardemos todo esto y ejecutemos de nuevo el programa. Nosotros ya tenemos datos en la aplicación de estadística, en la variable lista 1. Ejecutamos esto. Lo que nos falta para concluir este programa es etiquetar los resultados. Eso es lo que haremos a continuación. Para ello, imprimimos con el comando print. A continuación, abrimos comillas para escribir texto. Antes de la media aritmética, le imprimimos el texto llamado media aritmética. También antes del error medio cuadrático, le imprimimos este resultado llamado error medio cuadrático. Antes de esta variable llamada EMCM, también le imprimimos, le pondré simplemente EMCM, ¿sí? También haremos de la misma forma con la variable P, que representa el peso. Entonces ponemos print, abrimos comillas y simplemente le pondré P, o peso, ¿sí? Vamos a comprobarlo.
Ejecutamos. Peso. Aquí tenemos la media aritmética, el error medio cuadrático, la variable EMCM y al final el peso.